¿Sabes cuáles son las estrategias para perder la adicción hacia los alimentos? Te invito a que te quedes hasta el final del video porque te voy a dar 3 estrategias que te van a ayudar a perder peso y no volver a recuperarlo. Yo soy Emanuel, estás en Cygnus y comenzamos. Y bueno, antes que nada voy a explicarte paso a paso cómo se genera la adicción hacia la comida. Como tú bien sabes, nuestra alimentación ya no es igual que antes. Ahora hay gran cantidad de alimentos ricos en grasas procesadas y azúcares procesados. Todos estos alimentos tienen en común ser altos en energía o altos en calorías, como lo conocemos. Cuando consumimos, por ejemplo, una dona, la pasamos desde el estómago hacia la sangre y ahí poco a poco se empieza a liberar esta energía que acabamos de consumir. Como tú lo ves aquí, esto es un vaso sanguíneo que quiero que te lo imagines como si fuera una carretera, donde estamos llevando todos los nutrientes para ser repartidos en nuestras células para que funcionen correctamente. Cuando tenemos una dieta balanceada y es sana, aquí lo que son los alimentos empiezan a fluir de manera, pues digamos, correcta. Es como un tráfico organizado. Pero cuando ya hay gran cantidad de comida pasando por la carretera, aquí empieza a haber un atascamiento. Gran cantidad de energía está circulando en esta carretera de vaso sanguíneo y la insulina, que es una hormona que se encarga de llevar toda esta energía hacia las células, tiene que incrementar su liberación para poder hacer esa chamba que tú le estás metiendo. Estás haciendo que se libere mayor cantidad de insulina que es innecesaria para nosotros. Y poco a poco nuestro cuerpo empieza a hacer modificaciones debido a las alteraciones que nosotros estamos provocando con nuestra mala nutrición. En este caso, hay una hormona que se llama leptina. Cuando nosotros comemos, esta hormona se libera desde nuestro tejido adiposo, que son las células de grasa, hasta el cerebro para decirnos, ¿sabes qué? Aquí ya tenemos suficiente energía, así que hay que pararle a la alimentación. Y cuando todo funciona correctamente, el cerebro le hace caso y dice, ¿sabes qué? Pues está bien, ya no tenemos hambre, ya hay que llenarnos. Pero poco a poco, como estamos a mete y mete calorías a nuestro cuerpo, nuestro cerebro se empieza a hacer sordo a las señales de leptina. Es como decir que nuestro cerebro dice, oye, pues me estás diciendo que ya me llene, pero tú sigues metiéndole comida, pues entonces ya no te entiendo, entonces ya no te voy a hacer caso. Entonces la señal de saciedad se pierde y ¿qué tienes como resultado? Una situación de hambre insaciable. Es decir, terminaste de comer y todavía sientes como que ese huequito y dices, ah caray, pues como que ni me llené. Pero se deriva a una resistencia de leptina debido a una exageración de liberación de insulina por gran cantidad de alimentos altos en energía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros comemos por 2 cosas, porque es una necesidad y porque es un placer. Como acabamos de perder la señal placentera de la comida, entonces vamos a buscar esa recompensa a través de los mismos alimentos que me generaron esta situación de hambre insaciable. ¿Pero para qué? Para poder liberar dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, comunica nuestras neuronas en nuestro cerebro para darle señal de placer. Cuando estamos a come y come estos alimentos altos en energía, estamos sobreestimulando nuestro cerebro con las señales de dopamina que le estamos inyectando. Pero poco a poco esta sobreestimulación de dopamina tiene que bajar, porque si no nos volveríamos locos con tanta sobreestimulación de este neurotransmisor. Entonces a lo mejor una hamburguesa al principio te provocaba una señal de placer tan grande que era suficiente para ti, pero después te das cuenta que ya no necesitas una hamburguesa. A lo mejor ya es una hamburguesa y media y el postrecito más el refresco con sus papas. Pero esto es derivado a que estamos estimulando en gran cantidad a nuestro cerebro. Y es ahí donde se empieza a hacer un círculo vicioso donde tenemos un hambre insaciable y un cerebro adicto
a los alimentos que generan dopamina. Para que veas esta analogía o comparación, quiero que veas esta imagen donde tenemos una hoja de amapola que por sí sola no tiene ningún efecto nocivo, pero cuando la purificamos y la llevamos hasta su forma más simple, obtenemos este polvo llamado heroína. De la misma manera tenemos esta hoja de coca con poderes analgésicos y antiinflamatorios. La hoja por sí sola no tiene ningún efecto nocivo, pero de igual manera cuando la purificas, la llevas a su forma refinada, tenemos a la cocaína. Y tú bien sabes los efectos adversos que tiene este polvo. Y por último tenemos a la caña, que cuando nosotros la refinamos y la llevamos a su forma más pura, obtenemos lo que es el azúcar. Quiero que veas la comparación entre los polvos y cómo cada uno de ellos pueden provocarte un estado de adicción, pero en este caso hablamos una adicción hacia la comida. El único problema con el azúcar es que lo encontramos en los alimentos, y los alimentos pues no le vemos el efecto negativo ni creemos que sean nocivos para nosotros, pero ahora entiendes todo este círculo vicioso que te está poniendo en un estado de alerta y de adicción. Y bueno, esto que acabas de ver es la forma en que se genera la adicción hacia los alimentos. Pero también debes de entender un concepto que es clave y es la susceptibilidad a ellos. Te voy a hacer una comparación. Hay gente que cuando prueba una droga simplemente entra y sale porque no le provocó mayor placer, pero hay otra gente que entra en un mundo donde consume una droga y va queriendo cada vez más. Pues bueno, con la comida es lo mismo, y esto tiene mucho que ver con la escala de susceptibilidad. Si tú eres de las personas que prueba un chocolate y tiende a querer más después de haberlo probado y no te puedes detener, entonces tu escala de susceptibilidad es alta. Aquellas personas que prueben un chocolate para el antojo y digan con esto es más que suficiente, la escala de susceptibilidad entonces es baja. Pero ¿cómo sé yo cuál es mi escala de susceptibilidad? El test es muy sencillo. Utiliza un alimento que verdaderamente se te antoje comer. Si después de probarlo se te quita el antojo, entonces tu escala de susceptibilidad es baja. Por el otro lado, si este alimento que consumiste y te agrada mucho te provoca placer y querer consumir más, entonces tú tienes una escala de susceptibilidad alta. ¿Qué quiere decir esto? Que tú debes de tener cuidado cuando consumas este tipo de alimentos porque te van a estar saboteando a la hora de querer perder peso. Ahora es importante que entiendas cómo te haces susceptible a los alimentos. Para eso te voy a explicar de un estudio que se hizo sobre unas ratas en un laboratorio. Durante varias semanas lo que hicieron fue meter una palanca dentro de la jaula donde estaban las ratas y después de unos minutos la retiraban para introducir la comida de la rata. Ellas se acercaban, comían, después se retiraban la charolita donde tenían la comida y después repetían el mismo procedimiento durante varias semanas. Colocaban la palanca, la dejaban ahí varios minutos, retiraban y dejaban después su comida. Al cabo del tiempo, algunas ratas empezaron a asociar la palanca con la llegada de la comida. Entonces algunas simplemente corrían directamente a la palanca para obtener esa sensación de dopamina y de placer. A estas ratas se les denominaron ratas de alta susceptibilidad. Aquellas que siguieron su comportamiento de comer aquello que les daban, entonces a estas ratas las denominaron de baja susceptibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo se asocia a nuestra vida diaria? Allá afuera nosotros estamos bombardeados de imágenes, de colores que vendrían a ser como la palanca que les metieron a las ratitas dentro de la jaula. Simplemente con nosotros ver unos arcos dorados, vas directamente a comprar las hamburguesas porque tú ya te estás imaginando la recompensa y el placer. O a lo mejor ves una sirena y tú vas por ese frappé delicioso, súper helado, donde a ti ya te programaron con la suficiente cantidad de imágenes para que tú corras a comer esos alimentos. Entonces tú ya tienes una escala de alta susceptibilidad simplemente por ver, correr, comprar
y probar. Nuestras emociones también pueden asociarse hacia la susceptibilidad hacia los alimentos. Y para explicarte esto, te traigo el ejemplo de Lula, que es una mamá que iba a llevar a su hija hacia el hospital. Pero ella iba acompañada de su mejor amiga. Iban a subirse a la camioneta y Lula puso a su hija en la parte trasera de la camioneta. Para esto, la nena no quería ir al hospital y empezó a hacer un berrinche, a llorar, a patalear. Y la amiga de Lula, al ver este comportamiento, lo que se le ocurrió fue sacar una galleta de su bolsa y entregársela a la nena. Lula voltea con su amiga y le dice, ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, deja! ¿Qué vas a hacer? Dice, pues le voy a dar esta galleta para que se tranquilice. Dice, no hagas eso. Si tú le entregas la galleta, lo único que va a entender mi hija es que para yo quitarle la tristeza, ella debe de empezar a comer. Y así pasa. Cuando estamos chiquitos nos empiezan a programar de que para podernos comportar o estar tranquilos nos dan comida. Ay, mijo, mira, no llores, tenga esta galletita. No estés triste, mira, ahí te va de recompensa un chocolate. Entonces nosotros asociamos una situación negativa, por ejemplo, estar tristes, con comer. Y nos programan y nos hacen susceptibles a que después de estar tristes, enojados, molestos, enfadados, lo que sea de situación emocional que nos ponga en un estado muy bajo de energía o también muy alto, nos va a nosotros hacer querer comer. Y ahora sí, las 3 estrategias que nos van a ayudar a liberar nuestra adicción hacia los alimentos. Te adelanto que no son herramientas muy convencionales porque van a atacar directamente al órgano que mayor influencia tienen en nuestras decisiones y es nuestro cerebro. Primera herramienta es tener un horario bien definido y organizado de nuestras comidas. Y esto no es para evitar que nuestro metabolismo se haga lento. Simplemente es para no improvisar en nuestro día, que al final terminamos escogiendo alimentos basura, chatarra, simplemente porque son rápidos de consumir. Segunda herramienta es la automaticidad. Y para ello quiero explicarte que cuando nos enseñamos a manejar al principio era una actividad muy complicada. ¿Por qué? Porque todas las decisiones las estábamos haciendo de manera consciente. La corteza prefrontal, que es la zona de nuestro cerebro que toma las decisiones de manera consciente, estaba demasiado activo. Entonces nos fijábamos en el retrovisor, nos fijábamos que no fuera a pasar una persona, en cómo meter la palanca y al principio estábamos todos nerviosos y no sabíamos qué hacer. Pero conforme la práctica, todas estas acciones se empezaron a guardar en nuestros ganglios basales. Esta parte de nuestro cerebro se encarga de hacer las cosas automáticas. Y eso es lo que quiero que hagas con tu alimentación, que lo repitas tus horarios, escojas alimentos muy parecidos al principio para que tu cerebro se empiece a acostumbrar a la nueva alimentación. Y todo lo que sea una decisión ya no la tengas que tomar y la tengas que guardar como una práctica habitual. Y tercera herramienta, y no por último, por ser la última, la menos importante, vamos a hacer meditaciones. Cuando tú meditas, lo que haces es mejorar el flujo sanguíneo en nuestro cerebro, que al final, cuando tomamos una decisión, nos ayuda a nosotros a escoger de una mejor manera. Incrementamos la fuerza de voluntad. Y no tienes que hacer la gran exageración en la meditación, simplemente con sentarte, tomar una posición erguida, hacer respiraciones profundas y conscientes, va a ayudar a que nuestro cerebro se empiece a estimular. Es como si estuviéramos yendo al gimnasio a estimular nuestros músculos, pues bueno, la meditación hace lo mismo, pero a nivel de nuestro cerebro. Y bueno, gente, eso es toda la información que te quiero regalar el día de hoy. Espero de verdad que te sirva. Si es así, no olvides dejarme una manita arriba, compartir el video y dejarme un comentario si es que vas a aplicar estas herramientas. Yo soy Emanuel, esto fue Cygnus y nos vemos la próxima. Bye.